Hola zaragocistas, finalmente el Real Zaragoza ha presentado alegaciones al PGU de la Romareda y esto pues supone pues que reclama una cesión de derecho de superficie que tiene relación con la financiación del mismo para hacerlo rentable a los inversores que tendrán que poner dinero para la construcción del estadio, porque si el ayuntamiento no tiene dinero, el Real Zaragoza menos para poder llevar a cabo una obra de 140 millones y se necesitan pues inversores privados que el Real Zaragoza estima que con las actuales condiciones de 50 años quiere que sea 75 para que la rentabilidad sea más atractiva y pase de un 2% a un 5% gracias a esa prórroga de los años que en ley puede ser de 99, pero pide que sea de 75. Es una fórmula que ya se ha empleado con otras cosas, no es que sea algo novedoso, y bueno, ha provocado una nueva polémica que esperemos que no afecte a los apoyos que tiene la construcción del nuevo estadio, ya que la oposición considera que sería privatizar el estadio, mientras que el equipo de gobierno considera que sigue siendo suelo público y que así será y revertirá a la ciudad cuando acabe ese plazo de explotación. Lo que yo veo claro que este estadio tiene que salir adelante con inversión privada, y si al final pues ni quieres poner dinero público para el estadio, que es un tema que se puede discutir, ni tampoco te parece bien que se pongan más años, pues quedamos como siempre en punto muerto con este tema, que parece que al final, por un tema o por otro, pues nunca acaba de avanzar, ni cuando parece que había ya un cierto consenso político. Al final, pues como siempre, es la afición la perjudicada, pues que ve que va a un estadio que se ha quedado pues, obsoleto, y el romanticismo esa parte pues es una instalación que no es propia ni del Real Zaragoza ni de la ciudad. Esperemos que se pueda alcanzar un acuerdo, que se conjuguen las dos partes y se alcance un acuerdo satisfactorio y pueda seguir avanzando esta obra. Venga, bueno.